Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Edgar Odio, soy profesor de la Cátedra de Teoría del Estado. Para nuestra cátedra, esta facultad y la Universidad de Costa Rica es un placer recibirlos hoy. Le damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes. Este es un evento abierto, así que también le damos la bienvenida a todos los otros miembros del público. Vamos a procurar hacer este tipo de actividades más seguidos y esperamos verlos en esas ocasiones. Esta actividad estaba planeada ya desde hace algún tiempo, sabiendo obviamente que tendríamos las elecciones el día de ayer. Los resultados pues tal vez no esperábamos los que fueron o no en la dimensión en que fueron, pero de eso también hablaremos un poco hoy. A mi izquierda nos acompaña el profesor don Constantino Urcullo, doctor en Ciencias Políticas, exdirector de la Escuela de Ciencias Políticas, fundador del Observatorio de Política de Estados Unidos, ¿verdad? de esa escuela. En fin, profesor invitado en diversas universidades de los Estados Unidos, fue diputado de la Asamblea Legislativa de nuestro país. Pero sí lo fue, brillante. Nadie es perfecto. Yo estoy como Trump. Profesor, escritor, en fin, ustedes lo conocen, tiene la enorme amabilidad de aceptar nuestras invitaciones. Esta cátedra se honra de haberlo tenido en este tipo de actividades varias veces en los últimos años. Y bueno, bienvenido, don Constantino. Y a mi derecha, nuestro director de cátedra, el doctor Jaime Ordóñez, también director del Instituto de Gobernabilidad, escritor, profesor invitado en universidades de los Estados Unidos, bueno, amigo y director de la cátedra. La dinámica va a ser muy sencilla. Vamos a invitar a cada uno de los panelistas a que nos dé sus impresiones, no tanto sobre el sistema electoral de los Estados Unidos, que en realidad asumo que con toda la información que ha habido están ustedes familiarizados con cómo funciona, sino sobre el significado de los resultados y lo que impacta esto desde el punto de vista, digamos, de los diferentes actores, tanto internamente en Estados Unidos como en el plano internacional. Así que, bueno, don Constantino, bienvenido de nuevo y el micrófono es suyo. Muchas gracias y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en esta facultad porque yo también estudié Derecho. Después me doctoré en Sociología Política, pero guardo cariño por esta facultad donde estuve 5 años, cuando la carrera duraba 5 años. Bien, ¿qué intento hacer el día de hoy? Profundizar un poco en las razones de fondo de este proceso político que se ha dado en los Estados Unidos. Existe la tentación muchas veces, cuando se enfrentan estas elecciones, de analizar nada más la campaña electoral. Si puedo, lo haré, pero yo creo que esta es una elección clave en la historia política de los Estados Unidos y hay que ir a estudiar los factores estructurales y de fondo que explican los resultados de ayer. Y eso no está en que Kamala le ganó el debate o se lo ganó Trump, y no está en que un día le hicieron una entrevista a Kamala y se resbaló. No, ahí no, eso me interesa, pero es muy superficial. Yo creo que el gran tema es explicar por qué ese sistema político de los Estados Unidos está derivando hacia una democracia iliberal. ¿Qué quiere decir una democracia iliberal? Lo que hay en estos momentos en Hungría y lo que va a evolucionar los Estados Unidos. Son hombres fuertes que llegan al poder con elecciones, como el famoso Adolfo en el 33 en Alemania, y después desmantelan todo el sistema democrático de división de poderes. Hemos visto cositas similares cerca de acá, y respetan las libertades públicas, se enfrentan a la Contraloría o a otros órganos de control y terminan por tomar el control del Poder Judicial. Eso es uno de sus primeros pasos, y
mañana o pasado mañana vamos a tener un personaje de esos que es bienvenido por el gobierno de Costa Rica y que no merece ni siquiera que le den un silbido porque desmanteló todo el aparato democrático en El Salvador. Pero eso es El Salvador. Pero en los Estados Unidos hay una fascinación con el hombre fuerte. Ese gran macho alfa que es Donald Trump gana unas elecciones. Ahora, ¿por qué la gente quiere hombres fuertes? En los Estados Unidos y en otros países, por muy diversas razones. Yo voy a hacer una primera exposición y espero después tener más tiempo de profundizar en otras cosas sobre lo que yo llamo los 9 pilares de la seducción trumpista. ¿A dónde se originan? El primer pilar son los cambios demográficos que han ocurrido profundos en los Estados Unidos y que van a seguir ocurriendo. ¿Qué son esos cambios? Bueno, miren, ahora el porcentaje de la población blanca debe ser como el 60%. Los negros representan como un 12%, los latinos el 14%, 33 millones. Es que estamos hablando de un país de 330 millones de habitantes. Entonces, uno no puede hacer una lectura simplista de decir, es que aquí hay un partido demócrata y un partido republicano que son un actor homogéneo. No. Hay muchos partidos demócratas y muchos partidos republicanos porque es un estado federal. Y en cada uno de esos estados, la franquicia federal asume formas diferentes. Ahora, pero el gran tema es el cambio demográfico. Ya en el 2040, y entre el 2040 y el 2050, los blancos norteamericanos, anglosajones, como diría mi amigo Nicolás Boguelán, describiendo la ultraderecha francesa, los franceses de souche, de raíz, los blancos de raíz en los Estados Unidos van a ser una minoría mayoritaria todavía, pero otra minoría, porque las otras minorías, latinos, asiáticos y negros, van a sumar más que ellos juntos. Entonces, el cambio demográfico, ¿qué es lo que ha generado en los Estados Unidos? Un pánico, vértigo, miedo en la población de origen blanco anglosajona. Esto no es nuevo en los Estados Unidos. A inicios de siglo, a los inmigrantes polacos y irlandeses sobre todo les tenía un terror espantoso. Pero al fin y al cabo, estos eran inmigrantes que tenían el mismo color de piel. Los de ahora, los que vienen del Triángulo Norte de Centroamérica, son más morenitos. No son protestantes. Recordemos cómo se generan los Estados Unidos. Minorías protestantes perseguidas en Europa que buscan una nueva Jerusalén. Y entonces están metidos ahí en que de pronto van a dejar de ser la mayoría predominante, hegemónica, y se van a transformar en minoría, y el miedo es que dejar de ser cristianos. Bueno, van a ser católicos porque la mayoría de los migrantes latinos son de origen católico. Entonces, pero esa homogeneidad inicial la pierden y los Estados Unidos se está transformando en una sociedad pluriétnica. Cuando estaban todos agrupados under God, como dice el billete, bajo la lengua, el inglés, y bajo la cultura anglosajona. Y de pronto se le meten este montón de raros, como diría el vicepresidente de Kamala Harris, no refiriéndose a ellos, sino a Trump. Entonces, el riesgo que siente toda esta gente es que en el futuro los Estados Unidos no van a ser ni blancos ni cristianos, porque se les están metiendo hasta musulmanes, por Dios. Entonces, ese es un primer pilar sobre el que se apoya el triunfo de Trump.
votaron por él. Después viene la economía. La economía en 3 dimensiones. Uno, la globalización, que creyeron que iba a ser democrática China, que creyeron que iba a jugar siempre a favor de ellos, de pronto se transforma para toda la gente que vive en el cinturón del óxido, que es todos los estados de Wisconsin, Michigan y Pensilvania. De pronto esa gente se desindustrializa en esas regiones. Y las industrias, por eso le llaman, se apodera de ellas el óxido, no se reciclan en otras cosas y los empleos se van para afuera. Entonces hay un resentimiento del que los abandonaron. Los remito y las remito a las películas de Michael Moore, el cineasta norteamericano tan conocido, donde nos deja ver esos pueblos abandonados, esas industrias abandonadas. Están resentidos, están en buen castellano, que lo aprendí de Jaime, que me lo trajo de Madrid, están cabreados, ¿verdad? Esa es la palabra castiza correcta. Después están enfrentados a cambios tecnológicos enormes. Es decir, ya el obrero especializado que fabricaba automóviles en los 50, los 60, es sustituido por la robótica. ¿Ah? Y cómo se reciclan esos los left behinders, los que se van quedando atrás tecnológicamente. Hay algunos que no se van a reciclar nunca y están resentidos con el sistema. Y después hay un residuo de la pandemia que es la inseguridad económica. Ustedes ven las cifras y, bueno, entra en el 2020 Biden con una retórica de cambio, y ¿qué es lo que sucede? Que se dispara la inflación. Y se dispara no solo la inflación en términos generales, sino en un elemento fundamental que es el costo de vida. Las casas, las medicinas, los alimentos básicos, y esto está pasando aquí también en Costa Rica al día de hoy, que nos dicen que la inflación es 0, pero en toda esa dimensión de la vida económica la inflación no es 0, se ha disparado. Entonces, ustedes de pronto tienen una amenaza que es que su nación blanca se va a destruir. De pronto el costo de la vida aumenta, pierden su trabajo, ¿ah? Razón tienen de estar cabreados. Y de pronto en el camino aparece un hombre que no nos gusta ni me gusta a mí, que se llama Donald Trump y que dice, todo esto está jodido y yo lo voy a arreglar todo. Hoy lo dijo, dice, todo está mal y yo voy a arreglarlo todo. Y la gente se traga el cuento, porque uno de mis profesores en esta universidad, que se llamaba Rodolfo Cerdas, tenía una frase famosa que decía, hay momentos en que la gente no cree en nada y son capaces de creer en cualquier cosa. Y la repito mucho. Y esto es lo que les ha pasado. El Trump dice, yo soy el salvador. Y el salvador de la clase obrera, porque se pone una gorra que usan los de la clase obrera. ¿Ah? Y es un multimillonario, billonario, dicen los gringos, es miliardaire, dirían los franceses, ¿verdad? Boguelán. Entonces, ¿qué sucede? Que ofrece la salvación. Es el hombre fuerte que ante la incertidumbre de la vida les dice, miren, yo soy fuerte, yo soy macho, yo insulto, yo polarizo. ¿Ah? Y de ahí, esto ha pegado sobre todo con los jóvenes blancos más jóvenes, que de ahí necesitan identificarse con un macho alfa y que se sienten atacados por el feminismo, que es el antifeminismo, que es uno de los temas fundamentales de Donald Trump también, y la misoginia. Ahora, el tercer pilar trumpista es lo que yo llamo la pérdida de credibilidad en las élites. No solo por el fracaso económico que sienten después de la pandemia, después del tratamiento de la pandemia, sino también porque resulta que yo soy muy fuerte, tengo 1.600 bombas atómicas, tengo el mejor ejército del mundo, 13 portaaviones en los 7 mares. Y de ahí pierdo 2 guerras, y la última en el 2021. Y el que había hecho el acuerdo para salir de Afganistán era Trump.
y Biden lo hace de manera desordenada. Tienen guerras sin fin que las pierden, derrotas, como perdieron Vietnam. ¿Ah? Y entonces, ¿qué clase de élite política, director es esa que lo que nos está haciendo es perder guerras todo el tiempo? Y no es solo en la credibilidad en torno a las guerras, sino en temas de política social también importantes. La vida está más cara, como lo decía antes. Después tenemos el tsunami de las redes sociales. ¿Quién apoya extraordinariamente en la campaña a Donald Trump? Elon Musk utiliza la red para eso. Y la red tiene una ventaja, que es que nadie se hace responsable de lo que se diga ahí, pero que se puede planear lo que se dice a través de una estrategia de algoritmos. Después, los Estados Unidos siempre han tenido necesidad de un enemigo externo. Inglaterra primero, después la Confederación para los del norte, era el enemigo y los del norte eran el enemigo para los de la Confederación. Viene y después entran en el periodo de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, reticentes a entrar, pero ganan la Segunda Guerra Mundial en gran parte. No la ganan ellos, realmente quien gana la guerra es la Unión Soviética después de la batalla de Stalingrado, pero ellos, los soviéticos quedan destruidos y los Estados Unidos crean lo que ellos llaman el orden internacional de reglas, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, acuerdos de Bretton Woods, etc. Entonces, viene la Guerra Fría, el antagonismo con la Unión Soviética brutal, y se acaba la Guerra Fría y se quedan sin enemigo. Y entran en un momento que se llama el momento unipolar, que les dura poco, donde son absolutamente dominantes en la escena internacional. Pero en eso, un amigo que habían creado para contrarrestar el esfuerzo soviético en Asia y en el mundo, que era China, se transforma en el rival y el enemigo por excelencia. Y la clase política norteamericana, hay un acuerdo global en los dos partidos de que tienen que enfrentar al enemigo chino. Y el enemigo chino no es la Unión Soviética, que tiene una economía pobrísima, sino es un enemigo que logró utilizar la apertura de los Estados Unidos y los mercados externos y la Organización Mundial del Comercio, y se transforma en un monstruo económico. La Unión Soviética lo que hacía era fabricar armas y vender fósiles en una época en que los fósiles no eran tan importantes porque no habían logrado desarrollar su industria petrolera. Ahora tienen enemigo. Y entonces eso moviliza a la gente, tener un enemigo. Y ven ustedes que los Estados Unidos se organizan siempre en torno al bien y al mal. La política es binaria para ellos. Hay siempre una red de malos y ellos son los buenos. Como decía Ronald Reagan, the shining city on the hill. Ellos iluminan al mundo con su modelo democrático. Y de pronto no lo pueden iluminar como lo iluminaban antes, porque el adversario chino desarrolló un ejército, desarrolló 3 portaaviones, y el adversario chino está metido en desarrollar la guerra espacial y la tecnología antisatélites y prepararse para la guerra en el espacio. Y China, algunos en el mundo los pueden asustar con su poder militar, pero a China todavía no la asustan con el poder militar, por lo menos en el mar del sur de la China y en el mar del este de la China, donde están las contradicciones. Después vemos, ¿cómo estoy de tiempo? No, quedan 15 minutos. Ok. Vemos otro fenómeno interesantísimo que ayer yo lo ejemplifico en la declaración de Trump en la mañana, en la madrugada. Dice: Dios me salvó para algo y yo estoy vivo, comentando el intento de asesinato, porque
Dios quiere que yo salve a los Estados Unidos. Ave María Purísima, diría yo. Resulta que ahora Dios está con Trump y que detrás de ese Dios que está de Trump están los evangélicos del sur de los Estados Unidos, y ahí hay otra franja importantísima. Está la franja del óxido, que ahí están todos los resentidos de la globalización y de la economía, pero está la franja que se llama en los Estados Unidos el Bible Belt, la franja de la Biblia, donde ahí los predominantes son los bautistas en el sur, y es gente que adhiere a una interpretación religiosa, literalista del Evangelio. Y entonces no les importa que Trump haya tenido relaciones con una actriz porno, o que haya dicho que los hombres tenían derecho a tocar a las mujeres, o que haya dado muestras de una voracidad sexual extraordinaria. A mí eso no me asusta, pero si yo fuera observante de los mandamientos como quieren la gente de este fundamentalismo, yo no podría votar por Trump, pues un pecador increíble, ¿verdad? Desde la perspectiva de ellos, y que tendría que ser castigado por Dios por ser tan pecador en un mandamiento que a mí en el colegio los curas me decían: todo pecado contra el sexto mandamiento es pecado mortal. Vieran cómo me costó sacarme eso de la cabeza, ¿verdad? Pero el fundamentalismo evangélico detrás de Trump moviliza mucha gente, son millones y mucha plata, y se ha extendido también al Brasil. Bolsonaro fue un fenómeno relacionado con eso. Entonces, pero los fundamentalistas, donde les dicen estas cosas que acabo de decir yo, dicen: no, Dios lo va a perdonar, él es un buen muchacho, dice esas cosas porque quiere que la gente se ría, pero la fuerza que hay detrás del evangelismo literalista en los Estados Unidos es uno de los pilares de Donald Trump. Hay gente que dice que Donald Trump es el enviado de Dios. Pónganme atención ustedes la fuerza que le da a un líder político eso. Después, detrás de otro de los pilares es la reacción de ciertos sectores, los hombres. Nosotros en ese sentido corremos el riesgo de ser una subespecie en extinción, ¿verdad? Porque tenemos una reacción fuertísima en contra del feminismo. ¿Qué es el problema con eso? Que las mujeres ocupen un lugar importante en la sociedad, se desempeñen en todos los oficios y puedan ser presidenta de los Estados Unidos. Todavía no llegan ahí, y somos nosotros los latinos los machistas. Ya por lo menos en Costa Rica tuvimos una presidenta, y en Nicaragua doña Violeta, y los gringos no era que eran muy abiertos y muy liberales, no han podido ni siquiera digerir el hecho de que las mujeres tengan eso. Son como los chinos en ese sentido. Mire, en el Comité Central del Partido Comunista, que creo que son 125 personas, ¿saben cuántas mujeres hay? Una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo el feminismo que se desarrolla en los Estados Unidos como consecuencia de la revolución cultural de los 60, de finales de los 60, de la oposición a la guerra de Vietnam, ahí empiezan a escribir las feministas, y el feminismo evoluciona y brinca a Europa. Pero los hombres no logran entender que las mujeres quieran tener un lugar bajo el cielo, sino yo vacilaba, fui de vacaciones a Europa con mi esposa hace unas semanas, y mi esposa camina mucho, yo camino menos, hago ejercicios con pesas, pero ya empezamos a caminar en las calles y
mi esposa iba adelante y yo atrás, y le digo, oye, yo estoy como la mujer musulmana, que usted los ve en Europa, que caminan detrás del hombre, sumisas. Lo vi en París, lo vi en Madrid. Entonces, los hombres no hemos entendido que tenemos que caminar juntos a la par. Y eso nos está condenando cada vez más a quedarnos atrás en los grandes procesos históricos. Pero en los Estados Unidos, los hombres jóvenes, los hombres blancos, mayores también tienen una resistencia a eso y creen que las mujeres están sujetas, Jerry, a la autoridad del marido. Y eso es algo que ha jugado en favor de Trump. Ven ustedes la sumisión con que Melania Trump aparece en las apariciones públicas del Señor. Si acaso le agarra la mano, o a veces entra el primero adelante, como uno de por acá, y la señora atrás, ni siquiera la abrazan, le dice pase. Es decir, no es la cortesía caballeresca a lo que yo me refiero, sino es dejar a las mujeres atrás. Y nosotros tenemos un componente en nuestra cultura hispánica que está relacionado con el componente de los 8 siglos de ocupación musulmana en España, ¿verdad? Y ahí está. El otro pilar es la reacción contra la izquierda de la izquierda, contra lo que se llama en Estados Unidos la cultura woke y el cancel. Hay un sector y el puritanismo que algunas veces genera eso. Hay un sector de la sociedad americana que es el del centro de los estados rojos del centro de los Estados Unidos rurales, que eso no le suena. No le suena esa cultura de que ha llevado en ciertos asuntos a lo que Sigmund Freud llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias, analizando el caso de las guerras en los Balcanes durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, la gente dice, no, yo soy feminista, no me interesa un carajo lo que esté pasando con la clase obrera. O ustedes dicen, yo soy gay y no me interesa lo que esté pasando con una minoría étnica reducida, porque mi universo es ese. Y entonces es lo que llama una gran psicoanalista francesa, Elisabeth Roudinesco, la cultura del yo soberano. Mi diferencia es lo importante. Lo que hay alrededor de mi burbuja no es importante y yo me encierro en mi burbuja, nada más. Eso ha provocado una reacción importante en sectores importantes. Digamos, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y todo el mundo habla de eso. Y nadie se asusta, pero vayan a hablarle de eso al granjero de Iowa, al hick de Iowa. Eso lo asusta. Es trastornarle todo su universo. Ese narcisismo de las diferencias, del encerrarse en identidades parciales, también ayuda a Trump a decirle, no, aquí los que tenemos que mandar, y ese es el último pilar sobre el que voy a hacer influencia, somos nosotros, los hombres, y los hombres fuertes, los hombres que no tenemos ningún reparo en decirle a la señora Kamala Harris, usted es una vicepresidenta de mierda, de bajo cociente intelectual, usted es una estúpida. O alguno aquí cerca de San Pedro que se atreve a llamar a los diputados idiotas, ¿verdad? De esa manera. O a echársele al cuello al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia o al presidente. Y es que cuando se le echan al cuello de esa manera, no es a la persona, ahí es a la institución. Y Costa Rica tenemos una institucionalidad fuerte, los Estados Unidos la tienen fuerte, pero es una institucionalidad, y con esto termino esta parte de mi presentación, es una institucionalidad que en los Estados Unidos está en fuerte peligro de transformarse en una democracia iliberal. Vean ustedes y hagan el paralelo. Trump nombra
6 jueces de la Corte Suprema absolutamente conservadores. Una de ellas católica, pero parte de una congregación fundamentalista dentro de la Iglesia Católica, acuerpada por los obispos norteamericanos, que son la derecha del Vaticano, ¿ah? Es decir, y que se han querido ensañar con este pobre papa que se pone Francisco y dice, ¿quién soy yo para juzgar a los gays? ¿Ah? Tiene algunos desvaríos todavía con el tema sexual. Una vez a mí me invitaron, la Iglesia Católica no se desprende de eso, me invitaron a dar una conferencia en la conferencia episcopal, y yo empiezo a dar la conferencia y les digo, mire, señores, yo con ustedes no tengo diferencias en cuanto a doctrina social de la Iglesia, y la he estudiado desde que tengo 14 o 15 años. Sí, estoy absolutamente en desacuerdo con ustedes en todo lo que ustedes predican de la cintura para abajo. Y entonces el obispo de Alajuela, Monseñor, ¿cómo era que se llamaba? Un español simpaticísimo, llega y me dice, oye, Urkullu, no te preocupes, dice, que ya te iluminará el Espíritu Santo, dice, venga, lo que vinimos. Lo bajó todo, ¿verdad? Pero hay gente que no lo baja, ¿verdad? San Casimiro, Ángel San Casimiro, un español simpaticísimo, ¿verdad? Debe haber sido de Andalucía. En todo caso, el otro gran tema de fondo, que ya tiene que ver con la campaña, y ahí me detengo, es que esta es una campaña donde Trump es el cambio y Kamala Harris es la continuidad, y no se logra desligar de Biden, y Biden no la deja desligarse porque habla un montón de tonterías durante la campaña, llama a basura a los republicanos. Entonces, ¿a dónde queda el contraste que quería hacer Kamala entre ella, bien portadita, buena nota, con una lista de cosas como buena ama de casa para hacer cuando llegara a la presidencia, y el otro loco de Trump que insulta a media humanidad? Entonces, yo creo que al final todos estos factores estructurales estaban convergiendo a un punto, y el punto era que queremos un cambio, y un cambio importante, y el hombre se levanta y ya era conocido y dice, yo soy el cambio, yo soy el Salvador, el elegido de Dios, y ustedes ahí tienen el resultado de ayer. Y aquí termino esta parte. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la presentación del profesor Jaime Ordóñez. Aprovecho para saludar también a quienes nos siguen en redes sociales. Esta actividad está siendo transmitida en Facebook Live, y a nuestro compañero de cátedra, Rodolfo Montero, que no nos pudo acompañar hoy, pero que con seguridad nos sigue. Jaime, siglos de historia, de desarrollo de filosofía y teoría política para tener esto que teníamos, que es el Estado moderno, la democracia liberal. Hoy pareciera que está haciendo crisis no solo en Estados Unidos. ¿Qué sigue? Muchas gracias, Edgar, y Constantino. Una vez más, gracias por acompañarnos aquí en esta cátedra que es tu casa también. Yo voy a hablar de 3 cosas muy concretas, muy en complemento con lo que Constantino ha dicho. Uno, sobre esta tendencia de Trump, que en realidad no es un caso aislado en el planeta, es decir, estos autoritarismos en lugares donde hubo democracias, donde ha habido democracias, número 1, eso es lo primero que hablo. En segundo lugar, voy a hablar de la campaña, porque, y en esto yo creo que hay que tener humildad intelectual. En la cátedra creíamos que muy probablemente Trump iba a ganar, lo voy a decir aquí, pero no de la forma que se dio, ¿verdad? Fue como se dice, un landslide, un arrase similar al que hizo Reagan en el año 80, una cosa asombrosa. Voy a tratar de conjeturar por qué. Y tercero, voy a hablar un poco del impacto a nivel, no únicamente en los Estados Unidos, a nivel internacional, qué significa esta victoria de Trump. Y por cierto, en relación a ese último tema, voy a explicar por qué
al igual que se lo dije hoy a varios amigos empresarios, la mañana me llamaron y me dijeron, muy contentos ellos, empresarios ticos, muy contentos ellos con el triunfo de Trump. Les dije, muchachos, compañeros de colegio que tienen grandes empresas, les dije, muchachos, cuidado, es justamente lo contrario, es decir, un gobierno de Trump en materia de política económica va a ser profundamente aislacionista, va a levantar aranceles y más bien le va a dificultar la exportación de productos al sector exportador de América Latina y otros lugares del mundo. Así que inclusive para los seguidores de Trump las cosas no son tan rosadas como se evidencian. Hablo un poco digamos, de la tendencia internacional que está dando. Coincido con Constantino plenamente en estos dos primeros pilares, Tino, que hablabas. Vamos a ver, hay algo que se dio desde los años 90 que son los desajustes de la globalización. El malestar de la globalización que hablaba Stiglitz, cómo de repente el sistema económico se transformó y una serie de personas quedaron marginadas en distintos lugares del mundo. La globalización genera mucha riqueza, pero concentra esa riqueza en pocas manos. Es decir, nunca se ha generado tanta riqueza en la historia de la humanidad como en las últimas 2 o 3 décadas, pero hay un enorme sector productivo en distintos lugares del mundo, en los Estados Unidos, en Europa, por eso la emergencia de la extrema derecha en Italia, en Francia, en Austria, en Holanda, etcétera, que genera esto, un desajuste de los sistemas económicos y quienes pagan la factura son los partidos políticos programáticos que tuvimos en el siglo XX. El gran invento del siglo XX en materia política fueron los partidos políticos, es decir, agrupaciones orgánicas que tenían una ideología, una hoja de ruta y eso generaba certidumbre en las personas y funcionaban. La socialdemocracia, la democracia cristiana, la izquierda, funcionaron 60, 70, 80 años. Un señor alemán que nosotros estudiamos mucho, los que nos dedicamos a esto, Jerry, que te veo por aquí, Max Weber, que explicaba la importancia de los partidos. Bueno, esos partidos políticos se quedaron sin agendas en los años 90, cambio del siglo del 2000, y entonces se da la emergencia paulatina de estos outsiders autoritarios. Bolsonaro en Brasil, Orbán en Hungría, los líderes emergentes de extrema derecha en Italia, en Francia, en Austria, que acuérdense que don Adolfo Hitler, ¿de dónde era? Era austríaco, ¿verdad? No nos olvidemos. En Holanda, que han estado a punto de ganar el poder, y es una cosa asombrosa porque acuérdense que Holanda estuvo tomada por Hitler, sitiada por Hitler varios años, etc. En América Latina, de nuevo, personajes como Bolsonaro, como Milei, como Bukele, que aquí le van a dar lamentablemente le van a dar reconocimiento, etcétera, y cuidado, no personajes que quieren parecerse a ellos, quizá como este señor de Zapote, etcétera. Eso, en ese contexto, un país con una democracia bipartidista muy fuerte, ¿verdad? Un centro izquierda, Partido Demócrata, un centro derecha, el Partido Republicano, ojo, un Partido Republicano que fue muy programático desde las épocas de Lincoln. Acuérdese quién hace la abolición de la esclavitud fue el Partido Republicano con Abraham Lincoln, etcétera, que inclusive yo diría, Constantino, hasta las épocas de Reagan y Bush, aunque personajes que no nos gustan mucho, a mí no, los partidos no me gustaban, era un partido programático, etcétera, que tuvo personajes muy decentes como John McCain, etcétera, desaparece programáticamente. Y tanto desaparece que quien ocupa el partido, quien gana ayer no es el partido republicano, gana Donald Trump por una serie justamente por esa emergencia de los personajes fuertes. Pero no solo en ese ámbito, es decir,
Cuando estudiábamos ciencia política en esta universidad, Constantino, Edgar, los tres países ejemplo de democracia en América Latina, se lo hemos comentado a los estudiantes, eran Costa Rica, Uruguay y Venezuela. Y también la Venezuela desgasta sus partidos políticos y emerge otro personaje que se llamó Hugo Chávez, que es el antecesor de Maduro. En ese fenómeno tenemos que marcar a Trump. En el ocaso de los partidos políticos, en este caso el Partido Republicano, que se desdibuja totalmente desde hace ya, yo diría, una década. Número uno, en ese contexto se da esta campaña donde yo suscribo todo este análisis que ha hecho Constantino, pero quisiera adicionar lo siguiente: es una campaña donde un partido demócrata que vive las vicisitudes de un presidente que no pudo ser su candidato porque estaba muy desgastado, hace una transición y la hace mal. Y es un partido demócrata que no lee bien la campaña. Voy a hablar un poquito de la campaña. Existe una frase común en la política gringa que en general se aplica a todo lugar, y es que el tema esencial para cualquier votante es la economía. Is the economy stupid? Decía James Carville, que fue el asesor de Bill Clinton. Is the economy stupid? La economía es estúpido. ¿Por qué votan los votantes? Por la economía, punto. Y ciertamente, a pesar de que los Estados Unidos tiene algunos de los mejores indicadores de los últimos 25, 30 años, en materia de desempleo, en materia de competitividad de la bolsa, en materia de competitividad tecnológica con el resto del planeta, no logra manejar correctamente el problema de la inflación. Y la inflación es el problema esencial para los hogares. Es el problema esencial para los hogares. Para esa clase media urbana, suburbana, rural, etcétera, con esas enormes dificultades económicas que Constantino hablaba, la inflación significa poder comprar proteínas o más o menos proteínas, poder acceder a buenos alimentos o no buenos alimentos. Eso genera la rabia contra el modelo en su conjunto, contra el sistema, que es una rabia difusa. La gente no sabe muy bien contra qué está molesta, pero está molesta contra todo. Entonces, en ese escenario, el Bolsonaro, el Bukele, el Milei, el Trump, que llega, rompe la botella en la barra de la cantina y dice: yo resuelvo esto, es justamente la solución. Ahora, aquí hubo un enorme problema de la campaña demócrata. Si ustedes lo piensan bien, el Partido Demócrata tenía mucho que ofrecer en ese campo. Déjenme contarles por qué. El Medicare que crea Obama, el Obamacare, que cubre a 60, 80 millones de estadounidenses, eso es política económica. El poder resolver el problema del acceso a la salud es un problema es una solución económica para los hogares de los Estados Unidos, y Kamala Harris no habló de eso prácticamente. El tema del financiamiento a la educación, de las becas a la educación, y un programa de becas importantísimo que Biden impulsó, que por cierto coincido totalmente con lo que ha dicho Tino, es decir, Biden fue un muy buen presidente, un pésimo político. También era importante y Kamala no lo pudo expresar. Otro tema vital para los estadounidenses, que es el préstamo para la compra de la primera casa, el housing. Ese tema que era parte de la plataforma y de la oferta del Partido Demócrata, tampoco lo pudo expresar la campaña. Aparte, es decir, estamos ante un escenario, porque eso explica la barrida que hizo de ayer, un escenario en que la coyuntura general, el ambiente era propicio para la vuelta de Trump, pero adicionalmente una campaña muy mal planteada. Es decir, el problema es la economía, ¿cierto? Pero entonces el Partido Demócrata tenía una gran cantidad de propuestas y soluciones económicas que no hizo. ¿Qué hace Kamala Harris como candidata? Lo hablamos un poco con los estudiantes de nuestro curso de Teoría del Estado en las últimas semanas. Un discurso
en primer lugar, basado en dos temas. En el tema del derecho al aborto, el cual yo dije de un inicio, esto es un error, no porque sea un tema en el cual yo sea mojigato ni tenga problemas de ningún tipo de índole, sino porque pensé justamente en lo que son esos espectros del electorado que mencionaba Constantino. En primer lugar, yo diría, este tema del aborto no le va a funcionar a todas las mujeres suburbanas y rurales profundamente religiosas, ¿verdad? Del corredor del óxido y de ese medio oeste rural donde son profundamente evangélicos, donde jamás, y aparte son núcleos familiares muy cerrados, la mujer no toma decisiones sin el visto bueno del hombre. Ahí el tema del aborto no solo no va a funcionar, sino va a ser más bien reactivo. No va a funcionar con la población latina, que es profundamente católica, profundamente cerrada, y las mujeres jamás van a salir a apoyar esto, con hombres latinos profundamente machistas. Y un error estratégico importante. Otro error estratégico importante, creo yo, fue el no haber respondido adecuadamente al tema de los migrantes. Los migrantes, vean, los migrantes en los Estados Unidos, hoy lo hablaba con dos personas que viven en los Estados Unidos, son tan importantes como los nicaragüenses en este país. Hay una enorme cantidad de oficios primarios que los gringos WASP no realizan. Entonces, el explicar que efectivamente el migrante es parte de la economía, el no demonizar el tema de la migración, el cambiar el discurso a esto fue otro gran error de la campaña de Kamala Harris. Es decir, esto sumado a un discurso, no sé si ustedes, Constantino, Edgar, estimados amigos, amigas y amigos acá, Kamala Harris será creo que una excelente abogada y una excelente fiscal, ¿verdad? Pero como política no conectó con estos temas. Contexto internacional, ¿qué es lo que tenemos entre manos con una victoria de Donald Trump? Yo creo que la afrenta que el planeta tiene es muy grande, al menos en 4 o 5 temas. Uno, el multilateralismo, es decir, los Estados Unidos desde la vieja Sociedad de Naciones, el proyecto de la Sociedad de Naciones entre 1918 y 1921 y después el sistema de las Naciones Unidas que nace después de la Segunda Guerra Mundial, forma parte del multilateralismo. Forma parte del sistema de Naciones Unidas, se integró a la OTAN, juega un rol. Bueno, en América forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos y yo creo que en esto va a haber un paso atrás importante. En el tema de sistema de Naciones Unidas creo que vamos a tener un retroceso, mi querido Nicolás, que estás por acá, gravísimo. En el tema de la OTAN, sin duda, si yo estuviese en los zapatos de Zelensky, hoy día estaría muy preocupado, ¿verdad? Por los cambios que se van a dar en materia del tema Rusia-Ucrania. Hablando con un par de personas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me decían hoy en la mañana que temen un desfinanciamiento masivo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y fundamentalmente de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, a tal nivel de que piensan que van a tener que cerrar la oficina de la Corte aquí o buscar fondos de otro lado. Ustedes saben que aquí hay una de las grandes paradojas, a pesar de que los Estados Unidos no se compromete con el Pacto de San José, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo financia la mitad del sistema. Y si sustrae la mitad de ese dinero, se nos cae buena parte del sistema, o tendremos, Nicolás, Carmen, que buscar dinero de otro lado para mantener el sistema de protección de derechos humanos. En materia medioambiental, ustedes se acuerdan, el principal, queridísimo amigo de esta facultad, de este país, Antonio Augusto Cansado Trindade,
muchos juristas, en esos momentos yo era un muchacho joven, no tenía las canas que tengo hoy día, trabajamos mucho en el tema del protocolo de Kioto, el protocolo de Río I de Kioto, y con Antonio y Jean-Marie Dupuy, varios de los que fueron los artífices en su día de los acuerdos de París. Aquí está Nicolás que trabaja en ese tema. Se logró dar un salto importante en esta materia. La administración Trump en su primera administración sustrajo a los Estados Unidos, denunció técnicamente la adscripción de los Estados Unidos a los acuerdos de París. Biden la volvió a reingresar y muy probablemente Trump la denunciará de nuevo. Esto tiene implicaciones muy grandes. El principal polucionador del planeta es China. El segundo polucionador del planeta está entre la India y los Estados Unidos, y por ahí vamos, ¿verdad? Sin embargo, el impacto de sustraer a los Estados Unidos de los acuerdos de París y de toda la estrategia medioambiental es enorme por la presencia económica de todas las empresas estadounidenses en distintos lugares del mundo. En materia medioambiental, este hecho, que al menos serán 4 años de administración Trump, no se me ocurre otro adjetivo que potencialmente bestial. Los amigos del PNUMA lo que nos dicen es que las catástrofes ambientales que estaban programadas para el año 2040 ya están agendadas para el año 2030. Deshielo masivo de casquetes polares, aumento del nivel de los mares, etc. Esto no le interesa a este sector corporativo económico que está detrás de Trump, que aparte es un señor de 80 años, 78 años, cuya agenda es muy breve. En síntesis, y con esto termino, Edgar, en esta reflexión, me parece que es en general, bueno, aquí estamos haciendo 2 esfuerzos, uno, Constantino, que me parece agudísimo, de explicar científicamente por qué se dio este hecho político de la victoria de Trump. Yo he tratado de sumar algunas reflexiones a esto, y este es nuestro análisis desde el punto de vista de cientistas políticos que somos, Edgar, pero desde el punto de vista de ciudadano del mundo, que también lo somos. Yo creo que es una muy mala noticia, una muy mala noticia. Yo me siento muy preocupado por lo que viene, y sobre todo por el efecto, creo que lo mencionabas en alguna de tus categorías, Constantino, el efecto dominó que la elección de Trump tiene, el envalentonamiento que le dará a una serie de líderes autoritarios similares en distintos lugares del mundo. Yo estoy seguro que una gran cantidad de casas presidenciales de América Latina, probablemente alguna muy cercana también acá, de este lugar, y en otros lugares de Europa, Asia, etcétera, hay gente muy, muy feliz por lo que sucedió, y esto no es bueno para muchos ciudadanos del planeta. Muy bien, no sé, Edgar, ¿cuál es la metodología que nos propones? Sí, vamos a ver, nuestros estudiantes están acostumbrados a la dinámica de poder participar, sin embargo, bueno, tenemos 2 expositores aquí de primera, entonces vamos a abrir un espacio de unos pocos minutos para tomar unas 4 o 5 preguntas, y después regresamos aquí a la mesa para que don Constantino y don Jaime se refieran a sus comentarios y hagan el cierre de la actividad. Entonces, por favor, eso sí, sean breves, no sé, 1 minuto para cada pregunta, y tomamos 4 o 5, como les decía. Sí, aquí. Sí, sí, por favor. Y sería con referencia a lo que estaba diciendo gracias. A lo que estaba diciendo don Constantino con referencia a la democracia liberal. Este tema, muy rápidamente, lo pude ver en la tarea de hace 2 semanas, el examen parcial, con Matisse Bogaerts, que habla de los regímenes híbridos. Entonces, no sé si nos podría explicar un poquito más como hasta qué punto un régimen democrático puede ser calificado de democracia liberal, tomando, nada más porque lo mencionó a Francia, por ejemplo, con 49-3, o lo que está pasando en Canaquía. Hasta
Sí, no sé si… Muy bien, oímos unas 5 preguntas. No sé ¿Quién si- puede ser calificado como democracia liberal? Es que perdí esa parte. Exactamente, sí, sería como más que todo, ¿cuáles son las características que debe tener un régimen democrático para ser calificado de democracia liberal? Disculpe. Ok. Ok, gracias. Sí. Allá en el fondo tenemos uno. Sí, Alina. Bueno, buenas noches. Yo creo que si se consideran, digamos, las corrientes políticas actuales que están basadas en fórmulas pues, electorales y de gobierno, que como en algún momento lo hemos visto en el curso, están basadas en populismo, en polarización y en posverdad, nunca consideré sorpresivo, digamos, el gane del candidato Donald Trump. Lo que sí me parece bastante interesante y que plantea un fenómeno pues, que siento es merecedor de estudio, es que a su vez con la ejecución de las elecciones se hace también el referéndum sobre el aborto. Se lleva a cabo en 10 estados, 7 lo aprueban, 3 lo rechazan. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Missouri, un estado históricamente republicano, que pensaría uno no está a favor de este derecho de decisión de la mujer, pero es un estado que al final gana el levantamiento de la prohibición del aborto y a su vez, en un paralelismo muy interesante, gana el Partido Republicano con más de medio millón de votos de ventaja, ¿verdad? Entonces, tal vez mi pregunta sería, ¿cómo explicar este fenómeno político teniendo de partida la oposición histórica también de los republicanos al aborto, donde tenemos un estado de mayoría republicana que gana a los republicanos, pero que a su vez en el referéndum sobre el aborto votan a favor del levantamiento de la prohibición que existía en el estado? Gracias. Valeria, aquí, bueno, tal vez de camino parás ahí y luego con Guillermo y luego Alina. Muy buenas noches a todos los presentes. Son 2 temas. ¿Cuánto puede afectar esa promesa proteccionista de Trump en cuanto al aspecto económico? Y también, ¿cuál va a ser la afectación real en el aspecto migratorio? Se prometió deportaciones masivas y tenemos, solamente en los últimos 2 años creo que han migrado cerca de más de 1 millón de personas. ¿Nos los van a devolver? ¿Cómo va a ser eso? Para tal vez que nos aclare un poco ahí. Ok, perfecto. Alina, ahora. Aquí. Bueno, otra y después Alina al final. Buenas noches. Es en parte comentario y pregunta. Tiene que ver un poco también con lo del aborto. Digamos, es una pregunta, ¿por qué el aborto no fue una buena decisión como tal si fue algo que movió a muchísimas mujeres republicanas a votar a favor de los demócratas? Y también porque reflejó que muchos republicanos no pensaron que fuera a ser tan extremo la eliminación de Roe v. Wade, tomando en cuenta que en Texas la semana pasada una muchacha de 19 años murió porque no pudo recibir atención médica. ¿Cómo, digamos, este aumento en la presión a nivel nacional de parte de los republicanos también, y principalmente las mujeres, que fue un factor decisivo a favor de Kamala Harris, podría como tal vez presionar de cierta manera al nuevo presidente y al vicepresidente que ha sido tan vocal sobre incluso prohibir el viaje entre estados para evitar que las mujeres vayan a recibir atención médica fuera del estado? Gracias. Y tenemos una más aquí, Valeria con Alina. Hola, gracias. Mi pregunta también va relacionada con el impacto del voto de las mujeres. En estas elecciones se vio una tendencia mucho más grande de las mujeres para votar por el Partido Demócrata. De hecho, en la campaña de Kamala, muchas de la publicidad iba dirigida a las mujeres en estados republicanos y promoviendo el hecho de que el voto es secreto y toda esa libertad del voto. ¿Cómo es que esta controversia, que inclusive llevó a que estados sumamente republicanos, si se considerara solo el voto de la mujer, ganara el Partido Demócrata, puede promover esta controversia o este choque cultural, casi que inclusive generando en la mujer tal vez esta idea de que se está formando más una división o inclusive sí, una división que no se toman en cuenta, y sí, viendo al hombre blanco tal vez inclusive más de lado y dejando a la mujer
sin importar la raza, ya como una minoría más establecida con esta presidencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas y la participación. Regresamos a la mesa con Constantino para que se refiera a las preguntas y a cualquier otro comentario, porque yo veo que tiene ahí un montón de anotaciones adicionales que se le quedaron en el tintero. Sí. No, bueno, el tema de la democracia iliberal, las características es alguien que llega al poder por elecciones, ¿ah? Y entonces tiene legitimidad electoral, pero la democracia no es solo el origen del poder, sino son todas las otras cosas que se han diseñado alrededor de eso, son las libertades públicas, el equilibrio de poderes, frenos y contrapesos. La democracia norteamericana ha hecho contribuciones importantes en ese sentido a esa idea. Entonces, lo que sucede es que hay personajes que llegan al poder por elecciones, tienen legitimidad electoral, pero de camino, de ahí, se cargan, como dirían los españoles, se cargan la independencia de poderes, se cargan a la Corte Suprema de Justicia, someten a los parlamentos y se transforman, y en esto quiero citar una frase que vi hoy en un chat de excompañeros del colegio, donde hay un tipo que es trumpista, y inaugura el chat con una frase para molestar al resto de la gente que dice, la frase aquí yo la traía, "The king is back", el rey volvió. Y eso es una idea perversa, porque la idea del poder absoluto la ha eliminado la revolución norteamericana y la revolución francesa, y es que el origen del poder, ¿a dónde está? En el soberano, está en el pueblo, pero eso no es un poder ilimitado. Entonces, el iliberal, ¿qué es lo que hace? Llega por vía electoral y de camino elimina todas esas otras cosas que son también parte de la democracia. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sobre lo de Missouri, no conozco la correlación de fuerzas en Missouri. Yo no le podría responder a eso. Lo que sí le podría decir es esto. Uno no puede juzgar esa decisión de voto por Trump solo por la cuestión del aborto. Esto en lenguaje postcultural de hoy en día, ahí hay que tener en cuenta la interseccionalidad. Hay toda una serie de factores que se entrecruzan. Clase, la cuestión de raza, por ejemplo. Missouri tiene un montón de población negra importante. El resentimiento al cual yo aludía. Entonces, para explicar ese voto, habría que ver cuál es la composición del estado de Missouri y cuáles son los temas que se discutieron. Pero yo, sinceramente, para entrar en esa explicación, tendría que conocer con mucho detalle cuál es la estructura del estado de Missouri, cosa que no conozco. Después, hay una pregunta que me interesa a mí mucho, que es la promesa proteccionista de Trump. La promesa proteccionista ya la avisó antes de la campaña, donde le dijo a la señora Sheinbaum, póngase las pilas, ¿verdad? Y dijo algo tremendo intervencionista. Los laboratorios de fentanilo en México los deberíamos bombardear con nuestras Fuerzas Armadas. Póngame atención, ¿verdad? Lo que significa eso en el vecindario. Entonces, yo creo que la promesa proteccionista es de que anuncia el 20% a todas las importaciones. Tenemos 45% de las exportaciones costarricenses que van a los Estados Unidos, inclusive las de equipos médicos, que es líder. ¿Se quedarán las empresas de equipos médicos en Costa Rica si tienen que pagar un 20%, que es un montón de plata, o decidirán retirar su inversión e irse a los Estados Unidos? Entonces, toda esa promesa que hemos oído alrededor del Ministerio de Comercio Exterior, CINDE y otros actores públicos, de que la salvación está en el nearshoring, con el 20% se acabó. Esa retórica pierde sentido.
Ojalá que no la lleve a esos extremos, pero ahí está, y yo diría que no es promesa proteccionista, es la amenaza proteccionista. Ahora, paso al otro tema. Migratoria, ¿cómo lo va a hacer Trump? No sé. Todo el mundo le está diciendo, bueno, ¿cómo va usted a movilizar a 11 millones de ilegales? ¿Cuántos vuelos y cuánta plata le va a costar eso? Pero ya hay una promesa ahí velada que es profundamente preocupante, y es de que va a crear campos de internamiento. Eso ellos le llaman internamiento, pero son campos de concentración, con una retórica fascista, de la cual ha sido acusados por parte de John Kelly, que fue el ministro de la presidencia de él, que fue comandante de los Marines y que además fue héroe en la guerra de Vietnam, y ha dicho, estoy convencido de que Trump es fascista. El general McAllister, que era el asesor de seguridad nacional y que se fue, confirma que Trump es fascista, es un autoritario. Entonces a mí no me extraña que decida meter en campos de concentración a los 11 millones de latinos. No lo va a lograr tampoco, cuesta muchísimo eso. Entonces esa es mi respuesta a eso. El tema del aborto, ese es un tema que a mí me interesa muchísimo, pero que yo vi ayer las encuestas de salida que hizo CNN, no sobre por quién había votado, sino cuáles eran los temas importantes. ¿Y cuáles eran los temas importantes? Yo creí que el aborto iba a ser muy importante, y no lo fue. Es decir, en esas encuestas de salida, los dos temas fundamentales son democracia y economía, y varían, pero el aborto ocupa como el 14%. Entonces, ese es un tema que a nosotros en las universidades nos puede resultar muy importante. Para mí es muy importante. Es decir, yo tuve que acompañar en la universidad a compañeras que decidieron hacerse el aborto, bueno, yo fui cómplice de eso, si ustedes lo quieren, y no me siento ni delincuente ni nada por el estilo. Colaboré con que chicas de 18 años, 19 años, tuvieran poder sobre sus cuerpos y no se les desintegrara la vida por una cuestión de esas. Entonces, a mí eso no me asusta. Es decir, todo lo contrario. Yo diría que la discusión en mi caso es hasta cuándo se permite el aborto. Pero yo soy pro aborto. No tengo la menor duda al respecto. Pero no fue tan importante como se pensaba entonces el impacto sobre la campaña. Sí hubo una última encuesta que yo cité en mi programa de desayunos del viernes pasado, era de que cuando se le preguntaba a las mujeres por quién iba a votar, y les doy el dato, 57% decía que por Harris y 37% decía que por Trump. Una diferencia del 17% hipersignificativa, ¿verdad? Los hombres siempre detrás, ¿verdad? Como las pobres mujeres musulmanas. Entonces, yo creo que el tema del aborto es un tema importante. Los derechos reproductivos hablan de la capacidad de decisión de las mujeres. Y yo nada más, Edgar, permíteme una consideración sobre política exterior. Yo creo que hay temas de fondo. La guerra que ya no es en Gaza, sino es en todo Medio Oriente, ya se extendió la guerra. La guerra en Ucrania, lo que quiere hacer Trump es parar la guerra y que los rusos consoliden sus adquisiciones territoriales y por eso lograr el cese de fuego. Pero eso es una cuestión que, por ejemplo, los europeos no la van a aceptar, los polacos no la van a aceptar, los franceses y los ingleses dicen que si se acepta eso, el próximo paso es que Putin invada Estonia y los estados del Báltico. Eso es controversial. Pero todo esto, el ascenso de China, pero todo esto ocurre, y yo nada más hago la consideración sistémica. El sistema internacional está profundamente modificado. Pasamos de bipolaridad a unipolaridad,
Algunos hablan de multipolaridad, otros hablan de multialineamiento. ¿Qué quiere decir multialineamiento? La India en unas cosas está con China y en otras cosas está con los Estados Unidos y en otras con Rusia. Los BRICS son un esfuerzo de crear un frente que contrapese a los Estados Unidos, pero también son un esfuerzo para algunos países grandes de equilibrar, de poder jugar con todos. Hace 2 días hay maniobras de la Marina china con la Marina indonesia. Y los indonesios, ¿qué dicen? Ah, sí, nos entendemos con los rusos en esto, pero en otras cosas nos entendemos con los Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Que la preponderancia, la hegemonía de los Estados Unidos, yo no soy de los declinistas que plantean que los Estados Unidos están en caída libre, no, han perdido poder. ¿Por qué? Porque subió la China, porque la Turquía es una potencia media que se levanta, porque resulta que Arabia Saudita y Irán también, que aunque no le guste a los gringos, pero son países de 90 millones de habitantes, de 80 millones de habitantes. Irán tienen un lugar también bajo el cielo. Y nadie ha definido eso más puntualmente que alguien que está en estos problemas, en estos momentos en problemas de su coalición, que es el canciller de Alemania, Olaf Scholz, que cuando ocurrió la invasión de Ucrania acuñó un término en alemán, Zeitenwende, y dijo, ¿qué quiere decir Zeitenwende? Dice que la historia está en un punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión? Que se rompió la estructura que se había formado a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos no solo han sido hegemónicos, sino preponderantes, con un ejército que tiene presencia en los 7 mares y que es el más poderoso del planeta todavía, todavía, pero se ven factores emergentes que podrían modificar esa situación sistémica. ¿Cómo le vamos a llamar a ese nuevo sistema? No sé. ¿Qué configuración va a tener? No la sé todavía, pero son potencias medias, potencias grandes, ascendentes. La India tiene un ejercitazo y acaba de llegar a algunos arreglos de acuerdo con China sobre los problemas en Cachemira, donde en la frontera entre ambos, para bajar el tono del enfrentamiento, pero le compra aviones Rafale a Francia y le compra material militar a Rusia. Entonces, ¿a dónde estamos? Sudáfrica, Brasil juega un rol, los BRICS juegan un rol. Entonces, ya no tenemos ese mundo tan lleno de certidumbres, sino que la inflexión nos lleva a la incertidumbre. Ese es el problema. Muchas gracias, Jaime. Antes de darte la palabra, oyendo las preguntas sobre el aborto y el tema del referéndum combinado con las elecciones, recordábamos esta discusión que hemos tenido sobre el referéndum, ¿verdad? Sin un mecanismo de participación ciudadana, pero combinado con las elecciones, podría desfigurar un poco el debate ideológico, ¿verdad? Y tematizar, convertir la discusión, la competencia electoral en una discusión de temas y no de planteamientos ideológicos o de una plataforma política más integral. Claro. Ahí te la dejo. Gracias. Yo quería hablar de 3 cosas muy concretas. Las preguntas me han parecido interesantísimas. Uno, ¿por qué este ascenso de los autoritarismos y la democracia iliberal? En segundo lugar, referirme al tema del aborto, porque al igual que lo ha dicho Constantino, yo no me opongo al aborto en lo más mínimo, en eso soy un libre pensador. Pero creo que fue un error importante de la campaña de Kamala Harris, que es un problema distinto. Y tercero, hacer una reflexión sobre el proteccionismo y por qué es un enorme error para los Estados Unidos, no solo afecta vis a vis lo que está haciendo China, porque si hay un país que negocia con quien sea, es justamente China, y China está colonizando el planeta sin ninguna guerra. Es decir, son los maestros de la guerra comercial, es decir, sin hacer una guerra. Primero el tema, vean, y en esto pongamos todas las barbas en remojo, las señoras y señoritas, la coleta en remojo, lo que el ascenso de los autoritarismos no es gratuito. Es decir, hay un principio de física y es que no hay espacios vacíos. Todo espacio que
queda al descubierto, alguien lo llena. Lo que nos fracasó fue el sistema de democracia representativa en nuestros países, señoras, señoritas, señores, nos fracasó. Es decir, los partidos políticos se nos desdibujaron. Aquí la gente se rasga las vestiduras por la característica de liderazgo que tenemos acá en Costa Rica en estos momentos, con todo lo que implica, ¿verdad? Y lo que sucede en El Salvador, en Milei, Bolsonaro, Trump, etcétera, etcétera. Pero esto se debió a que los partidos políticos dejaron de rendir. Norberto Bobbio, que por cierto vamos a celebrar los 20 años de la muerte de Bobbio, cuando hablaba de la legitimidad, decía que, bueno, hablaba de la legitimidad originaria, los gobiernos se legitiman justamente por las elecciones, pero hablaba de la ilegitimidad o la legitimidad del rendimiento, cuando los gobiernos no responden a las necesidades ciudadanas. Lo que nos pasó en el planeta es que los partidos políticos y los gobiernos no supieron leer bien la globalización, se dejaron atrapar por los grupos de interés. Hoy día los principales partidos de Costa Rica, el partido, lo digo abiertamente, el Partido Unidad, el Partido Liberación Nacional, el Partido Unidad, etcétera, etcétera, sigan sumando, tal vez con una excepción que anda por ahí, dos, etcétera, son cajas de resonancia de grupos de interés económico, punto. Los viejos partidos ideológicos que tuvimos, fundados en su día por Calderón Guardia, por Monseñor Sanabria, por don Manuel Mora, cada uno por eso ya no existe. Y el espacio se desintegró, y el espacio vacío en este pequeñito país lo asumen liderazgos autoritarios. Entonces, lo que quiero decir es que la gente, nos rasgamos las vestiduras de ver este ascenso de los autoritarismos en el planeta sin darnos cuenta que, bueno, son los partidos mismos de nuestras democracias que quizá hemos abandonado la participación política. No don Constantino, que sí tuvo una vida política muy activa y se lo reconozco, pero muchos quizá de nosotros que debimos haberla tenido más activa no lo hicimos o no lo hemos hecho. Y hay una mea culpa, y lo transmito sobre todo a los estudiantes universitarios, donde les digo, hay que participar en política, hay que rehacer los partidos políticos, pues, si no ese espacio queda vacío para que suceda todo esto. Esto es lo que ha sucedido en los Estados Unidos, y por eso Trump, ¿verdad? Y por esto este fenómeno de la democracia liberal. Número uno. Número dos, vamos a ver el tema del aborto. Me parece un tema legítimo, pero los resultados de la elección final del voto femenino en la mayoría de los estados no fue el proyectado. Es decir, Kamala Harris obtiene mucho menos votación del segmento de mujeres blancas y de mujeres latinas que Joe Biden. Quiere decir que no logra conectar, bueno, y de los hombres ni qué decir, que votaron mayoritariamente los hombres blancos por Trump, desde luego, y bolsones importantes de los hombres latinos en una gran cantidad de estados votaron mayoritariamente por Trump, no por Kamala Harris. Yo lo que quiero decir es que habían otros temas de campaña, no es que yo demonice el aborto, ni mucho, todo lo contrario, yo soy un liberal intelectual que me parece que salvo algunas excepciones, creo que la mujer es la que tiene que decidir, punto, sobre su cuerpo. Pero no era el tema esencial de campaña y el resultado está ahí. El tema esencial de campaña era la economía. Y no lo leyó bien el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata tenía cartas para hacerlo. Es decir, ¿quién diseñó el Medicare en los Estados Unidos que cubre 60 millones de personas? Obama, el Partido Demócrata. ¿Quién ha financiado las becas para buena parte de la educación universitaria en los Estados Unidos? Ustedes saben que una buena universidad en los Estados Unidos cuesta 40, 50, 80 mil dólares, $60,000 al año. Eso tiene que pagar el Partido Demócrata. ¿Quién ofreció los programas para la compra de primera casa? El Partido Demócrata.
¿Quién va a desfinanciar? Y ya lo dijo públicamente, muchos de los programas de pensiones para grupos vulnerables, etcétera, lo va a hacer el Partido Republicano. Eso es ayuda. Entonces no se dirigió bien la campaña. Finalmente quiero hacer un comentario sobre este tema de lo que mejor le sirve al planeta es, vamos a ver, la globalización es paradójica, la globalización genera desigualdad, pero hay una parte ética de la globalización, que son los derechos humanos. Los derechos humanos son parte de la globalización, o sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las dos convenciones de del 10 de diciembre de 1966, todo lo que hemos trabajado en materia de derechos humanos, por ejemplo, es globalización. El intercambio económico y de cooperación técnica entre países es globalización. O sea, hay una cara buena de la globalización. Entonces, el encerrarse con este proteccionismo que se avisora de la administración Trump va en contra de muchos de los intereses de la humanidad. Bueno, la protección del medio ambiente. Vean, el medio ambiente, no hay nada más global que el medio ambiente. Es decir, alguien dice, miren, es que Noruega, Nicolás, vos que sos el experto, ¿verdad? Es decir, hay una especie de protectorado, por ejemplo, en la Antártida que manejan una serie de países. Pero si esos países un día estos te vamos a invitar aquí a que nos hables un poco a la cátedra, a Nicolás Boeglin, pero si esos países que hacen el protectorado de la Antártida dicen, no, nosotros no nos preocupa, etcétera, quien sufre los daños es el planeta en su conjunto. No hay nada más global, desde el punto de vista de la globalización, que el medio ambiente. Entonces, esta política proteccionista cerrada de Trump es muy grave, pero también en materia económica. Y eso es lo que muchos de los sectores empresariales de Costa Rica y América Latina, que hoy están celebrando, probablemente tomándose una copa de champán, por prejuicios ideológicos que le parece que Trump es mucho más afín a ellos, les digo, miren muchachos, no es cierto. Los tratados de libre comercio en América Latina, acuérdense, los tratados de libre comercio con Centroamérica, ¿quién los hizo? La administración Clinton. Los tratados de libre comercio con América del Sur de los Estados Unidos, ¿quién los hizo? La administración Clinton. Mucho de la política de intercambio comercial fue en gobiernos demócratas. El inicio de la doctrina internacional de derechos humanos de los Estados Unidos, ¿cuándo empezó? Administración Carter, ¿verdad? La administración Carter, en el boicot que se hizo a Sudáfrica, ¿verdad? Que el régimen de Botha, y la excarcelación de Nelson Mandela. Es decir, el Partido Demócrata ha sido mucho más globalizante en el buen sentido de la palabra. Entonces, en esto, Edgar, yo creo que ya agotamos la paciencia de nuestro público y yo quiero agradecerle a Constantino. ¿Quieres comentar algo más, Tino? ¿Preguntas adicionales, muchachos, gente? Adelante. Me surgió la pregunta de qué opinan ustedes de la reacción que están teniendo los votantes demócratas al culpar a los votantes de los terceros partidos, que les están diciendo que por culpa de ellos Trump ganó. Están diciendo que por montarse en un caballo moral y no votar por alguien o candidatos que estén ayudando al genocidio palestino, votaron por ejemplo, Jill Stein del Partido Verde. Entonces los demócratas ahora, no los oficiales, sino la gente que votó azul, están diciéndoles a los votantes de las terceras partidos que por culpa de ellos Trump ganó. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? Gracias. No sé, tenemos espacio para un par de preguntas más. Aquí adelante.
Buenas noches, Gabriela Calvo. Entonces, con lo que han expuesto ustedes, podríamos concluir también, entre algunas cosas importantes que se han dicho, que en Costa Rica estamos viviendo un proceso muy parecido, o sea, a nivel, digamos, de la democracia iliberal de la que ustedes acaban de definir, que, o sea, estamos yendo a eso por lo menos con Chávez, porque a mí me llamó muchísimo la atención que la administración de Chávez esté promoviendo esa ley Jaguar para quitarle los poderes que tiene la Contraloría y otras iniciativas. Entonces, a mí me queda una preocupación realmente importante al respecto. Si pueden, por favor, referirse a eso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nico? ¿Cómo va a faltar Nico? Sí, me estaba debatiendo si preguntar o no. Tengo dos preguntas medio puntuales. Una es más de política general. A mí me cuesta mucho esto de hacer política. Yo sé que la clave está en el justo medio, pero no logro encontrarlo en la mayoría de casos. Yo sé que es un problema esta cuestión de las pequeñas diferencias, lo de Freud, de narcisistas, una cuestión así, ¿verdad? El narcisismo, las pequeñas diferencias. Pero el otro problema me parece a mí que es caer en un cieno de preocupación, de malestar, de pesimismo bastante grande, porque si uno como ciudadano no se centra en estos pequeños temas, ¿qué puede hacer frente a todo? O sea, a mí se me ocurre, ay no, si no me centro en el aborto, ¿para qué centrarme en el aborto? Si va a pasar una guerra nuclear y Taiwán y toda esta cuestión y no sé qué. Eso es por lo menos lo que me pasa a mí, ¿verdad? No sé qué me pueda decir, qué piensa al respecto. Y la segunda pregunta es, ya más centrada al tema de Trump, ¿cómo cree que se relacione Trump, que yo recuerdo muy poco de su administración, pero sí me acuerdo que era bastante recatado, por ejemplo, en esta cuestión de Ucrania que usted mencionaba, él fue el que hizo el acuerdo con Afganistán, ahora quiere un cese de fuego en Ucrania. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Taiwán? Porque me parece que su postura ahí, para ser coherente con su agenda contra China, tiene que ser distinta, tiene que ser más activa que, por ejemplo, estos últimos dos casos. No sé qué piense. Gracias. Gracias por la presentación. Bueno, sí, al final sí me voy a plantear algo. Acabo de leer un artículo hace rato precisamente de un escritor español que salió en El País, se llama Juan Gabriel Vázquez, y él plantea que en realidad no es lo que está en juego, lo que estamos viendo, dice él, no es un tema económico, no es un problema, digamos, más que un tema de voto económico, dice él, es un cambio cultural. O sea, lo que está en cuestión es la definición misma de lo que entendemos por política. O sea, si la mayoría de la población en Estados Unidos vota por un tipo con todas las credenciales de Trump, lo que están diciendo es que no les importa que sea mentiroso, que sea cínico, que sea un criminal, incluso condenado. Y eso dice que tiene consecuencias globales, ciertamente. O sea que lo que estamos viendo, dice él, es una debacle de la concepción misma, de la idea misma de lo que debe ser un político. Es ciertamente un artículo muy pesimista, muy fuerte, y me gustaría ver qué opinan ahí al respecto. Listo, muchas gracias. Don Constantino, por favor. Que ustedes utilizan mucho los jóvenes, que es la interseccionalidad. Es decir, el tema no es de que no se haga política por sectores o temáticas, sino que hay que entender que hay un todo y que esas cosas se insertan en el todo. ¿Cómo se insertan? Es la manera como se lleva a cabo la discusión política. Eso es. Yo le voy a decir una cosa. A mí lo que me pasa es que yo tuve ese pecado de ser diputado, pero antes de tener ese pecado, tuve otra gran pasión por hacer la política cuando yo tenía su edad. ¿Qué edad tenés vos?
Bueno, a los 19 años yo apedreé la Asamblea Legislativa, con un gran gusto y con un gran sentido de legitimidad. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué era lo que estaba en discusión en ese momento? Se los pongo claro y preciso. Le iban a entregar el Valle del General a una transnacional para que sacara la bauxita. Nosotros poníamos un tren que construíamos los costarricenses y lo pagábamos los costarricenses y el puerto donde se iba a exportar. Y toda discusión que se diera en torno a la explotación de la bauxita se resolvía en los tribunales norteamericanos. Uy, uy, uy. Entonces, de ahí nos levantamos y estuvimos un año discutiendo ese tema en la Federación de Estudiantes, y cuando se vino la cosa y tuvimos 10 diputados que votaron con la posición de los estudiantes de secundaria y de universidad y los profesores, y bueno, ese día entramos en cólera, pero de verdad. Le prendimos fuego al primer piso de la Asamblea Legislativa, la apedreamos y explotamos un jeep que estaba enfrente del meteorológico. Entonces, vean que cómo empezó la cosa, ¿verdad? A involucrarme yo en los asuntos de la polis. Y cuando anduve en política, de vez en cuando me lo sacaban. Y yo decía, muy orgulloso, orgullosísimo. Lo hice por una causa justa y legítima. Y Pachequito, Francisco Antonio, que es buen amigo, que fue presidente de la Asamblea, un día me dijo en el plenario de la Asamblea, es que usted era comunista y no se le quite esa cosa. Y digo, mire, yo no me arrepiento de nada de lo que hice. Y viera con quién tiré piedras. Le digo, con el señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Saúl Weisleder, con don Eduardo Dorian Garrón, hoy día ministro de Educación, con don Leonardo Garnier, ministro de Planificación, con doña Rebeca, la esposa de... con Rebeca Grisman, vicepresidenta, hoy una de las secretarias adjuntas de la ONU. Le digo, mira qué orgullo que me da que yo a los 19 años yo me daba cuenta de lo que era justo y lo que era injusto. Bueno, me puedo haber equivocado, y que a lo mejor Costa Rica, si hubiera explotado la bauxita, sería hoy un emporio. No lo creo, no lo creo. Lo hicieron en Jamaica y destrozaron las partes de Jamaica donde lo hizo Alcoa. Entonces, yo creo que hay que participar en la vida de la ciudad de múltiples maneras. Ahora, ¿por qué ha caído la democracia liberal y la democracia representativa básicamente? Mire, porque Jaime lo decía ahora, nos acostumbramos a que la legitimidad de los gobiernos derivaba únicamente de las elecciones. Y con el desarrollo de los medios de comunicación de estos años, nos dimos cuenta que hay otra legitimidad que se origina en los resultados en el periodo interelectoral. Si usted tiene buenos resultados, pues va a seguir manteniendo la legitimidad. Pero si tiene malos resultados, como el señor Biden ahora, pierde su legitimidad. No es que no haya adquirido el poder bien. Entonces, yo lo que creo es que hay que hacer política. Es decir, ustedes tienen que hacer política, tienen que involucrarse en los asuntos de la ciudad, de la polis. Ya yo en 10 años estoy viendo crecer el zacate, pero yo quisiera pensar que ustedes están involucrados en la vida de la polis. Le voy a contar otra anécdota para las muchachas. Aquí existía una cosa que se llamaba el reinado universitario. Con esto concluyo, Jaime, y les va a dar mucha risa y digo algunas malas palabras, que no son malas, pero son palabras que no son para decirlas en la misa de las 10. Pero aquí existía el reinado universitario, se elegía una reina universitaria. Tenía sus 19 años. Y entonces había un desfile que partía de la antigua universidad hasta este campus. Y llevaban a la reina, una chica que parecía Miss Universo, con corona y toda la cuestión. Y a nosotros dijimos, ¿pero qué es esta carajada? Es decir, ¿cómo vamos a tener reinas? Cuando el mundo, estamos hablando del 70-71, cuando el mundo está
evolucionando hacia la igualdad de las mujeres, que no tienen que ser vistas como el objeto bonito, sino como las compañeras de camino. Entonces, la federación ese año cayó en manos de la derecha. Y entonces decidieron hacer el famoso desfile y el reinado universitario. Entonces, Seindel, que está ahí atrás, la conoce a ella. No voy a decir su nombre, pero tenemos una compañera combativísima, la Negra Mayela. Bueno, la Negra Mayela se para y dice, ¿cómo van a dejar ustedes? Dice, que haya reinado universitario este año, tenemos que protestar. Entonces nos fuimos y la Negra Mayela se consiguió una vaca. Y con un cordel en el cuello nos metimos en el desfile donde iba la carroza de la reina universitaria, y la vaca llevaba un letrero que decía, mis tetas son más grandes que las tetas de la reina. Vean la agresión feminista absoluta de la Negra Mayela. Yo no olvido esa negra, y no era negra, es que era muy morena, pero la negra era muy combativa. Entonces, yo creo que hay que hacer política, porque uno no puede ser ajeno al todo en el que vive, a la comunidad en la que está inserto, a las cosas que están pasando. Es decir, y no solo los incito y las incito a la participación política, sino que es el conocimiento. Es decir, uno tiene que estar atento a todo lo que está pasando. Ahí tienen a Jerry, que fue alumno mío. Ya está viejillo, yo estoy más, ¿verdad? Pero Jerry es uno de mis alumnos más interesados en conocer. Filósofo, estudia psicoanálisis, estudia política, estuvo en el doctorado en gobierno y políticas públicas. Es de los estudiantes que yo recuerdo con un enorme cariño y admiración. Bueno, su pregunta tiene que ver con el concepto de política. El concepto de política es para discutirlo acá, o para discutirlo en un periódico del nivel del país, pero la gente no va a votar por el concepto de política. La gente sale a votar porque tiene intereses. Los grandes ricos, los intereses de su riqueza, pero la gente de a pie tiene los intereses de su vida cotidiana, los intereses de la cocina, los intereses de pagar la educación de los hijos. Entonces, esas son las cosas profundas de la vida que tienen que ver con ese concepto de política. Pero yo creo que, mire, Nicolás les puede decir, las ideologías han cambiado, han desaparecido. En Francia, durante un siglo y medio, y con esto termino, se habló de izquierda y de derecha, y de pronto aparece Macron y juega en el centro, y se pasea en la derecha y la izquierda, y la derecha se hace ultraderecha. Por un lado sigue la derecha moderada, la izquierda persiste el Partido Socialista, y por otro lado la Francia insumisa, que son los más radicales hacia la izquierda. ¿Qué pasó? Yo recuerdo cuando yo vivía en Francia, los 4 años que estuve haciendo mi doctorado, que la parte norte de París se llamaba la Cintura Roja. Y entonces ustedes caminaban por esa parte norte de París y veían calles que decían Plaza Pushkin, un literato ruso, calle Stalingrado. Ahí vivían los obreros. ¿Ustedes saben cómo vota hoy esa parte de París? Con la ultraderecha. Entonces, ¿qué pasó en la sociedad que se transformó de esa manera? Se desindustrializó por una parte. La clase obrera del siglo XIX, sobre la que escribió Marx, esa clase obrera ya no existe. O si existe, está reciclada en otro tipo de actividades. Es un mundo que ha cambiado y sigue cambiando. Entonces tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Yo voy a estar atento hasta que me saquen en abrigo de pino por la puerta de mi casa, ¿verdad? Yo voy a estar atento y voy a estar siguiendo lo que esté pasando y voy a seguir escribiendo, y tengo 24 años de hacer el programa de desayunos y lo voy a seguir haciendo hasta que me saquen en abrigo de pino. Pero eso es lo que les espera. Qué lindo tener la edad de ustedes. Vieran la envidia que me dan. Ver a Nico,
con esos colochos, no solo la envidia porque no los tengo, pero y ver lo que les espera por ver, lo que les espera por hacer, lo que les espera por luchar por metas de justicia, libertad, igualdad, diversidad. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir en este momento. Hay que hacer política. Uno no se puede desvincular de la sociedad en la que vive. Yo brevísimo, quiero terminar secundando lo que ha dicho Constantino, pero brevísimo sobre algo que creo que lo dijiste vos, Tino, al inicio de tu intervención, pero quiero reiterar. Vean, lo que no hay que hacer con los liderazgos populistas es hablar de ellos, hay que hacer otra cosa. La campaña demócrata hierra en dedicarse a atacar a Trump, porque en política no existe propaganda mala. Todo lo que sea, más bien, lo convierte en una especie de santo mártir para todo ese sector del electorado. A mí me llamaba la atención los talk show hosts, Stephen Colbert y todos estos atacando a Trump, digo, lo están inflando. Y digo esto para que echemos para nuestro propio saco lo que está sucediendo en este país. La forma de hacer política, de hacer lo que dice Constantino, es empezar a hacer proyectos y echarlos políticos y echarlos adelante con pasión, etcétera, y no dedicarse a atacar a personajes que justamente de esta manera más bien se inflan. Maquiavelo decía hace 500 años, Constantino Edgar, uno de nuestros autores de cabecera, mis queridos estudiantes de teoría del Estado, que el gobernante, el príncipe, tiene que buscar el amor, o si no el temor, el odio, pero que tiene que buscar, y eso, cuando uno se dedica a atacar, a referirse, etcétera, a una figura de esto, lo que en el fondo está es inflándola, ¿verdad? A mí me asombra cómo con los millones de dólares que manejó la campaña del Partido Demócrata, algunas cosas básicas de la comunicación política como esta no se manejaron. O sea, no hubo un discurso propio, que sí lo tuvo Obama, acuérdense, ¿verdad? Que sí lo tuvo Clinton en su día. Entonces es muy importante, y recuerdo esto por lo que estamos haciendo en Costa Rica y sobre lo que no tenemos que hacer. Termino diciendo, Constantino, muchísimas gracias, coincido plenamente, a pesar de que no fui diputado a la Asamblea Legislativa, aunque alguna vez quisiste empujarme y no lo hice. Bueno, también tuve mis aventuras. También tuve mis aventuras cuando fui presidente de la FEUR, anduvimos con mi querido amigo, con el rector de la universidad, el rector Fernando Durán Ayanegui, con Jaime Gamboa, expresidente de la FEUNA, hicimos aquella famosa marcha de 20,000 estudiantes, que también quebramos las vidrieras de la Asamblea Legislativa, también quebré mis cositas, Tino, en su día, y se aprobó el presupuesto de las FES, de lo cual todavía gozan las universidades, y fue una lucha dura, y lo hicimos con mucha pasión. Yo tenía igual el pelo largo como, y era volver a los 19, como decía Violeta Parra en su canción. Yo tenía 21, pero bueno, tiene todo el sentido lo que dice Constantino. Vean, venir aquí para aprobar créditos y graduarse en una carrera para ejercer una profesión, ¿en qué país? En un país que se deshace, en un país que pierde la división de poderes, en un país en que se desmantela los presupuestos de la caja, en un país que en lugar del 8% del PIB en educación estamos invirtiendo el 5,8%, en un país que de acuerdo a los estándares del Banco Mundial es hoy el 9º más desigual del planeta, el informe de Piketty de Banco Mundial no vale la pena. Por eso lo que les dice Constantino, participen en política. Aristóteles tenía aquella frase, el término, disculpen, por cierto, las palabras que utilizaste no son palabrotas, están en el diccionario, Tino. Sí, yo sé. Igual que la que voy a decir, el término idiota
lo utilizaba Aristóteles en la política, para aquellas personas que no participan en los asuntos de la polis, ¿verdad? Entonces, no tenemos que ser idiotas. Muchísimas gracias, Constantino. Muchísimas gracias. Sí, un aplauso. Franklin, muchísimas gracias en la parte técnica, y a Valeria, nuestro asistente, también muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches, muchas gracias por venir.